tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. De nuevo en otras historias rayadas de nuestra Universidad Marista de Mérida. Hoy tengo el privilegio de compartir la mesa con tres pilares, con tres cartelas que soportan la estructura inicial de esta universidad. Me acompaña Mauricio Tappan Repetto, Mario Peniche López y Antonio Buifil Guillermo, los tres primeros directores de aquellas primeras carreras que surgieron en septiembre de 1996. Yo quisiera iniciar preguntándole a Mauricio, ¿quién es Mauricio Tappan? ¿Por qué es marista Mauricio Tappan? Bueno, Mauricio Tappan es un joven que nació en 1952. Pues joven de sentimiento, obviamente, ¿verdad? Pero realmente yo empecé a estudiar en el Colegio Central, la primaria. Y después hubo algunos cambios de colegio por cuestión de que también el edificio cambió, los padres se fueron. Y yo realmente entré a la comunidad marista, podríamos decir, hasta preparatoria. Estudié toda la preparatoria, me gustó muchísimo la educación marista, la gocé mucho. Yo no era de béisbol, era de fútbol, no era de fútbol, era de béisbol. Y pues para mi fortuna, un maestro de literatura, Alfredo Bolio, organizó un equipo de béisbol entre nosotros, ¿verdad? Él era sumamente aficionado, después incluso llegó a ser profesional. Y bueno, pues así como muchos gozaban del fútbol, yo gozaba muchísimo el béisbol, ¿verdad? Y realmente después de que terminamos la preparatoria, pues al año siguiente don Luis Ramírez, a través de don Luis Ramírez, recibí una invitación para dar clase de literatura en tercera de preparatoria y estuve dando todo el curso. No pude hacer mucho más tiempo porque ya tenía yo también otros compromisos. Estaba yo estudiando Derecho todavía, pero tenía yo otros compromisos de clases también. Me gustaba la docencia. De los primeros alumnos, de los primeros maestros varones en el Colegio Mérida, porque estaban inaugurando la preparatoria, pidieron a 3 maestros y nos subieron a 2 personas más y a un servidor. Y de allí, pues, la experiencia que tuve con la universidad, con lo que es la marista, estuvo muy grata. Y de allá, pues, fuimos poco a poco llegando hasta el momento. Algo extraordinario, el poder estar en esta comunidad. Muchas gracias, Mauricio. Como ustedes vieron, Mauricio Tappan nos ayuda siendo el primer director de la Escuela de Derecho. Una escuela que habla por sí sola, con enormes egresados el día de hoy, de un gran prestigio en nuestra comunidad. Mario, ¿quién es Mario Peniche López? Cuéntanos un poquito. Gracias, Mike. Bueno, pues la verdad, muy contento, primero que nada, que nos invitaran a esta pequeña reunión, sobre todo acompañado por estos 2 hermanos directores, como siempre nos llamamos en principio. Bueno, pues yo, como dice Mauricio, nací en 1954, un 2 de noviembre, un día de muertos, nació un vivo. Y pues bueno, ¿cómo llegué a los maristas? Yo creo que algo de estas cosas son decisiones de nuestros padres. Nosotros vivíamos en la calle 61 por 40 y por rumbo de la Esperanza, una casa maravillosa que mi padre había hecho en ese entonces uno de los arquitectos jóvenes fantásticos de Mérida, que era don Félix Mitterrand. La vivimos muy poquito porque mi padre murió siendo nosotros muy jóvenes, yo tenía apenas 10 años, y pues mi mamá siempre estuvo pendiente de nosotros. Éramos 5 hermanos, yo era el segundo apenas, yo tenía hermanos muy pequeñitos. Siempre se preocupó por nuestra formación religiosa. Yo estuve muy cerca de los padres paulinos, ahí en el rumbo de Lourdes. Fui acólito en latín, una experiencia fantástica. Cuando muere mi padre, mi madre no quiere regresar a la casa donde pues había estado él, y nos pasamos a Roña, México. Yo había estudiado el kinder, párvulos, primero y segundo de primaria,
con las madres del Rogers. Después del segundo ya no aceptaban niños. Y pues bueno, mi mamá vivía ahí en la Colonia México, pues por supuesto el Colegio Montejo me quedaba a tiro de piedra. Y en tercera de primaria ingresé al Colegio Montejo y ahí estudié pues toda mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria, muy feliz, una vida muy feliz. Me tocó inaugurar muchas cosas, mi vida ha sido encantadora en ese sentido. Me tocó inaugurar el Colegio Royas en la Buenavista. Yo estaba, cuando pasé a segundo de primaria, me cambiaron de Mejorada, donde estaba originalmente Royas, a la Buenavista, un colegio maravillosamente bonito. Era un proyecto, entiendo que gringo, o sea, de las monjas de Merrinor, y disfruté mucho estar allá. Me tocó inaugurarlo. Después me pasaron al Montejo y en tercero de prepa, 1973, enero, inauguramos Cordemex. O sea que me tocó inaugurar otro. Posteriormente, yo di algunas clases con Julio Segovia, cantaba la geometría, me encanta, el álgebra, me fascinaron. Di clases en el CUM, no mucho tiempo, pero estuve cerca ahí de los hermanos con los que siempre tuvimos una cercanía muy padre, con don José Romero, con don Bruno, con don Roberto, gente que nos acompañó en nuestra formación de una manera muy, muy padre, que años después entendí eso de la presencia prolongada. Porque en aquel entonces no se explicaba tanto esos detalles, pero ahora que formamos parte de este proyecto de la universidad, he entendido muchas cosas y muchas acciones de los hermanos que no entendía, pero que ahí estaban, siempre para nosotros. Y bueno, obviamente terminamos la prepa y me toca inaugurar la Escuela de Arquitectura como primera generación. Y pues bueno, después llegar aquí, inaugurar la universidad, inaugurar diseño de interiores, arquitectura. Pues bueno, el edificio. Me ha tocado inaugurar muchas cosas, iniciar muchas cosas y creo que la vida me ha regalado momentos maravillosos. Muchas gracias, Mario. Don Antonio Buenfil Guillermo, yo creo que siempre lo digo y lo sostengo, el laico marista que más sabe de lo marista. Ahora nos va a compartir Tony por qué digo esto, ¿no? ¿Quién es Tony Buenfil? Gracias, Mike, y gracias a mis hermanos directores aquí presentes. Antonio Buenfil Guillermo, curiosamente, nació un 6 de junio de 1953, o sea, en medio de mis dos hermanos directores, ¿no? Ya somos jóvenes adultos, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, yo soy el noveno hijo de 10, y mi hermano mayor, Iván, que en paz descanse, hermano marista, pues cuando yo nací, cuando yo ya empecé a tener poquitos años, 2, 3 años, Iván ya se había ido con los maristas. Así es de que en el cuarto que compartía con mis hermanos, junto a mi hamaca había un cuadro, en ese entonces, del beato Marcelino Champagnat, y siempre me preguntaba quién era ese santo, ¿no? Y de ahí empecé a aprender por mi mamá y por mi papá que teníamos un hermano marista y quiénes eran los maristas y demás, ¿no? Yo tuve la fortuna, junto con mis hermanos varones, de entrar al Colegio Montejo desde el inicio. Yo estudié en aquella época los párvulos, en un colegio cercano a la casa. Yo vivía en el centro de la ciudad, enfrente de monjas, en la escuela Educación y Patria, que era una escuela de religiosas, es hasta hoy. Y ahí estudié primero, segundo y tercero de párvulos. Con tan buena
pues con tan buen tino que cuando salimos de tercero nos colocaron en segundo de primaria, porque ya sabíamos leer y ya sabíamos lo básico. A mí me recibe en el Montejo un hermano marista que todavía vive, que para mí es un hombre santo, que se llama Rafael Álvarez Santana. Hoy ha sido misionero después de trabajar en Mérida y fundar Ciudad del Carmen, y hoy trabaja en Haití. Y con él sigo manteniendo algo de lo que Mario decía, la presencia prolongada. Ahí entendí qué era esto de la presencia prolongada. El que sigas vibrando con alguien y con lo marista, aún cuando ya no está junto de ti un hermano marista. El tiempo fue pasando y mi hermano Iván, que es el que se volvió el capellán de la casa, se volvió el marista de la casa. Cada vez que venía a visita de familia, pues era una fiesta y era todo un agasajo estar con él, ¿no? Y la vida es un parteaguas para mí, la vida marista. Yo llego después de ser profesor universitario en la UADY por 33 años, fui invitado como mis hermanos directores a ser parte de esta hermosísima aventura de este proyecto, ¿no? Y llego pues sin mayor merecimiento que el haber sido marista y tener una experiencia amplia en la Escuela de Contaduría, de la que creo que tú y yo somos egresados, y pues muy contento también. He vivido lo marista en todos sus sentidos. He tenido el privilegio de ser invitado por la provincia y por el Consejo General para ser parte de este proceso de transición del marista consagrado y el marista laico. Y a eso hay que apostarle, porque bueno, no es una sorpresa, no es novedad que los hermanos, por la edad y por falta de vocaciones consagradas, pues empiezan a escasear en los colegios y en las obras maristas. ¿Y quiénes deben de tomar su lugar? Pues ya no solamente los colaboradores que lo hacen y lo hacen muy bien, sino los maristas laicos de corazón. Y para esto hay que formarse, hay que trabajar y hay que vivir lo marista. Lo marista no se estudia, no es una marca que se venda en una farmacia, sino es algo que se vive, y se vive en el estado en el que tú estás. Por eso soy marista y creo que esto ha sido un parteaguas en mi vida, Mike. Muchas gracias, Tony. Mauricio, ¿cómo te llega la invitación para ser director de la Escuela de Derecho, en donde no había nada? ¿Cómo te llegan? ¿Qué pasó por tu mente aquel día? Bueno, hubo un proceso un poco previo, ¿verdad? Aunque realmente no dejó de ser una sorpresa que me invitaran a ser el director, ¿verdad? Yo también tenía experiencia como maestro universitario en la UADY, ¿verdad? En la Facultad de Derecho, durante 20 años, de hecho. Me retiré casi a los 20 años de estar por allá. Y después, durante un tiempo, la docencia pues ya quedó un poquito relegada. Pero cuando me invitan a formar parte de un grupo que estaba iniciando la posibilidad de la universidad, que ya ellos tenían mucho más avance que yo, ¿verdad? Pues realmente la idea me gusta muchísimo, ¿no? Me gusta muchísimo porque en realidad pues nunca he dejado de pensar que el marista, como dicen mis compañeros, es alguien que ha absorbido, aunque sea por 3, por 5, por los años que sea, ese tipo de vivencia, ¿no? Y bueno, pues me invitan a formar parte, pero como que todavía el objetivo andaba medio así. Quisiera formar la universidad poco a poco. Me invitan a formar parte de una junta que después sería la Junta de Gobierno, y comenzamos a trabajar en esto. Yo viendo
aspectos legales también de este asunto. Contamos con un gran apoyo de la Universidad Marista de México, que nos dio acceso a sus programas y a varias cosas, ¿verdad? Y cuando va a empezar la universidad, pues viene Chiquilín, que era el que estaba en el grupo, y me dice: oye, mira, quiero que tú seas el director de la Escuela de Derecho. Y a mí, sinceramente, la petición me asombró, ¿verdad? Porque, bueno, yo estaba colaborando con un grupo, ¿verdad?, que ni siquiera se llamaba Junta de Gobierno en ese momento, pero pues yo estaba dando mi colaboración como abogado y como exalumno marista. Y cuando llega eso, digo: oye, ¿y cómo está esto? Porque pues eso va a implicar un tiempo. Mira, me dice: dame 2 años. Dame 2 años, y después, yo soy notario público también, entonces pues tenía yo mi notaría pública y tenía que atenderla, entonces. Pero como las clases eran en la tarde, pues entonces le digo: pues sí, con mucho gusto, ¿verdad? Lo vemos. No sabía yo ni cuántos alumnos, ni cómo iba a estar, ni si íbamos a ganar o no íbamos a ganar dinero. Supuestamente sí, pero lo que yo quería en ese momento era continuar esa colaboración, y pues para mí fue una gran sorpresa, sinceramente, ¿verdad? Porque me dio una oportunidad de colaborar un poco más adentro de la universidad, ¿verdad? Y la confianza que él depositó en mí y que el grupo depositó en mí, pues realmente fue algo sumamente agradable. Pero además de todo, me encuentro, como tú bien decías, no hay nada, ¿verdad? En el CUM de Cordemex, ¿verdad?, se habilitan unos salones, ¿verdad? Se construye un pequeño edificio arriba, en el segundo piso, donde estábamos los 3 directores en 3 cubículos, donde todos nos veían y veíamos a todos, ¿verdad? Una secretaria para todos, el rector igual, y eso era todo lo que había, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues realmente todos los inconvenientes físicos que pudiera haber eran reales, pero al mismo tiempo sabíamos que estábamos iniciando algo que iba a ser más grande, mucho más grande, ¿verdad? No porque nosotros estuviéramos allá, sino porque ese espíritu marista siempre es ir hacia adelante, ¿verdad? Ir creciendo. Y bueno, pues fue sumamente grato para mí el ver esto, ¿verdad? Y después empezar a ver ya el desarrollo de la obra mucho mayor. Gracias, Mauricio. Me imagino que también llegó una invitación, Mario, para ti. Sí. Y aparte que nos cuentes si fue fácil decidir si sí o si no, supimos que fue sí. ¿Te imaginabas tú en aquel 96 lo importante que iba a ser la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista de México en la región? Bueno, cuéntanos un poquito. No, evidentemente no. O sea, en ese momento no pensamos la trascendencia o lo importante que ha tenido la escuela después de estos 20 y tantos, 25 años. Si fue difícil o no, sí fue. Sí fue porque ciertamente yo había dado algunas clases en el CUM, muy poquito tiempo, y después, casi recién graduado, muy joven, entramos a trabajar en la facultad que nosotros habíamos inaugurado, habíamos prácticamente hecho. La primera generación, compañero de nosotros muy querido, el arquitecto Medina Sultán. Medina era director y me invita a colaborar con él. Estoy de secretario administrativo con él, junto con Roberto Ancona en la Secretaría Académica. Éramos esa tercia de amigos que habíamos iniciado juntos ese proyecto, y que pues evidentemente nos queríamos muchísimo en nuestra escuela. Trabajamos un tiempo ahí. El reglamento de la universidad cambia con el ingeniero Mimensa cuando es rector. Los secretarios teníamos que tener tiempo completo. Yo renuncio porque mi vida estaba enfocada a la arquitectura. Yo siempre he dicho que yo estudié arquitectura para ser arquitecto y hacer arquitectura, que es lo que la vida a lo largo de estos años me ha permitido hacer.
en mi cabeza en ese entonces no estaba el ser académico, ser profesor. Las circunstancias de la vida te presentan ciertos desafíos y a veces dices sí, a veces dices no. Hay que tener el tino, el acierto, la visión de cuándo decir sí y cuándo decir no. De hecho, yo en mi facultad dije no, o sea, me quedé dando clases hasta el día de hoy. Tengo más de 40 años dando clases en la facultad. Y que bueno, pues yo estaba dedicado a mi despacho, a mi oficina, a la arquitectura, y cuando un día un amigo mutuo de todos nosotros, siempre hemos dicho, a él le encanta además, Julián, me comenta, me invita, me dice que pues estaba un grupo juntándose ahí para empezar o para pensar en la posibilidad de una nueva opción. Y bueno, me interesa, mas no exactamente en ese momento llego. Un día estando en Chelén, casa de mis suegros, pasó Chiquilín, la casa estaba cerca de la casa marista ahí en Chelén. Pasó caminando, playando, como decimos nosotros, y me vio sentado en la terraza y subió hasta mí y me invitó formalmente. Me platicó de lo que habían avanzado, lo que había, y me invita a pertenecer o a participar con este grupo, como dice Mauricio. Y empecé a ir al CUM, al Montejo, perdón. Ahí fueron las primeras reuniones, ahí en la parte que fue la prepa, lo que era la biblioteca, traía buenísimos recuerdos, muy gratos, estudiamos ahí. Y bueno, ahí pues estuvimos en las reuniones de inicio de esto, pensando, se empezaron a hacer los equipos, se dividieron, que si los querían hacer ver esto, ver lo otro, etc. Y pues bueno, yo estuve ahí, igual como dice Mauricio, o sea, sin más idea que participar en este proyecto que me parecía sumamente interesante. En ese entonces ahora había una escuela de arquitectura, y pues bueno, dije, puede ser interesante. Más adelante, después de muchas peripecias que seguramente han comentado otros amigos, compañeros anteriormente, se hace un estudio de mercado y resultan que las carreras más atractivas en ese momento para empezar era contaduría, administración, derecho y arquitectura. Cosa que a mí me pareció maravilloso, pues ahora había una opción. La primera invitación que yo recibo es la que más me asustó. Me encargaron del proyecto de la universidad. Y ahí sí lo tienes que pensar, porque no había universidad. Digamos que nosotros como arquitectos estamos de alguna manera interesados en cuando vas a hacer un proyecto tengas un programa arquitectónico, es decir, a ver, señor rector, ¿qué es lo que usted necesita, no? ¿Cómo es la escuela? ¿Qué escuelas van a haber? ¿Hay laboratorios? Si no hay, si hay esto, lo otro. Pero aquí no había nada, o sea, no había universidad. Había un terreno que se había conseguido, que es aquí donde estamos, además irregular. Y dices, bueno, tú te haces cargo del proyecto. Dices, bueno, ok. Me acuerdo que en primera instancia Chiquilín se acercó a mí y me dijo, más bien me pidió, que había muchos arquitectos muy buenos, egresados maristas, que se habían acercado a Chiquilín o que le habían manifestado su interés en trabajar en el proyecto, ¿no? Sí, oye, Chiquilín, yo quiero. Y me dijo, no me gustaría que tú lo hagas solo, ¿por qué no hacemos un equipo con unas 10 gentes? Y bueno, así como me río ahorita, me reí en ese entonces, digo, no, Chiquilín, 10 gentes, olvídalo, no es posible. Tienes toda la razón, creo que no es un proyecto para hacer solo, creo que es algo que se puede compartir. Le dije, pero yo creo que me gustaría seleccionar el equipo que podamos trabajar. Y bueno, eres tú de acuerdo.
invité al arquitecto Sorea, Jorge Carlos, que fue mi hermano, estudiamos juntos, crecimos juntos, y es un excelente arquitecto. Y por otro lado, teníamos una cercanía bastante cercana, muy cercana, con Javier, con el Bonch, que era como nuestro hermanito, más chico, obviamente que nosotros, más joven, y que además Chiquilín le tenía particularmente cariño, había ayudado en muchas cosas en el mundo, en fin. Y bueno, me pareció que era un equipo que podíamos hacer el proyecto, que fue lo más complicado, porque no había escuelas, no había cuántos alumnos, cuántas escuelas, cuánto esto, cuánto lo otro. Y creo que ha sido un trabajo de más de 20 y tantos años, 25, tal vez 28 años, cuando empezamos a hacer los primeros esquemas. Y pues bueno, lo que está hoy aquí es el resultado de ese trabajo, de casi adivinar lo que iba a pasar. Y sobre todo, me acuerdo que platicábamos por Carlos el 8, yo decía, ¿qué es una universidad? Porque bueno, los salones, los talleres, las oficinas, los baños, etcétera, pues eso están en todas. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? O sea, ¿cómo hacer que el mismo proyecto sea, obviamente, un lenguaje que invite a los alumnos a ese encuentro, a esa cercanía, propicie ese ambiente de familia? ¿Cómo hacer esto diferente y cómo hacer que la vida de los estudiantes, cuando no están en el aula, también sea formativa? Entonces hicimos un planteamiento que dividimos como en 3 grandes áreas. Las aulas típicas, que es un salón de clase, digamos, tradicional, con pupitres o mesas o lo que fuera, en la que no se requiere gran cosa más que tal vez un cañón, etc. Aulas atípicas que tenían características muy particulares, como podían ser otras escuelas que en ese momento no sabíamos si iban a ver, pero que habían, por ejemplo, si se pensaba en arquitectura, pues tenían cosas muy particulares. Y todo lo que son servicios, desde luego la biblioteca, el auditorio, salones de usos múltiples, etc. Y sobre todo los lugares de encuentro, los pasillos, los jardines, las plazas, la vegetación, en fin, muchas de estas cosas. Que bueno, el proyecto se ha ido haciendo conforme la misma universidad ha ido creciendo y ha sido de alguna manera modular en cuanto a que ha permitido crecer tanto como lo vamos necesitando, y se ha ido adaptando a las circunstancias de cada una de las escuelas que requieren cosas distintas. Nunca hubiéramos pensado hace 20 y tantos años que íbamos a tener una escuela de medicina, jamás. Pero yo creo que ni siquiera los fundadores, nadie lo pensó. Y es una escuela que requiere, obviamente, cuestiones totalmente específicas, ¿no? Con respecto a otras carreras que tal vez son más sencillas. Por ese lado, pues fue una gran alegría, porque estos son los proyectos que trascienden. Uno puede hacer muchas cosas, puede hacer una casa, puedes hacer esto, pero esto tiene otra dimensión. Esto nos rebasa, esto es otra cosa. Paralelamente con esta primera alegría, pues como José Mauricio, de repente me dicen, oye, y además, pues tú no quieres ser director. Y ahí sí me costó. Por lo mismo, porque me daba un poco de temor. ¿Sí? Y bueno, a mí no me pidieron 2 años, pero yo dije, voy por 3. ¿Ok? Dije, pues una escuela están haciendo, está pequeñita y la podemos hacerlas en las tardes, como efectivamente iba a ser, en mi oficina pues, y bueno, ahí uno va acomodando las cosas, y pues dijimos que sí, y obviamente me interesó. Yo me acuerdo que un día el Bonch, Jorge Muñoz, me dijo, ahí tienes la oportunidad de hacer la escuela que tú siempre soñaste. Y sí, era un desafío, ¿no? Hacer una escuela de algo que no existía,
El plan de estudios lo conocí unos días antes, se nos mandaron don Miguel López de la Universidad Marista de México, lo firmé, 1000 firmas, o sea, hicimos unas pequeñas adaptaciones, bueno, algunas importantes, sobre todo en el área de construcción, pero fueron pliegues, pero con ese plan empezamos. Y me dio obviamente una enorme alegría rodearnos de gente que tuviera una característica mayor, que estuviera enamorado de su profesión. Yo creo que cuando uno entra a un aula, cuando un profesor pisa un aula, los alumnos notan si el profesor viene a cumplir, viene a simplemente a pasar lista, o cuando verdaderamente quieres compartir con ellos su formación. Yo creo, sin ser maestro, obviamente no estudié para ser maestro, creo que es una de las disciplinas más generosas que hay, porque en un aula tú compartes tu experiencia, lo que has vivido, los problemas que has tenido, los tropiezos, los aciertos, los compartes con toda generosidad con tus estudiantes, y yo creo que eso es algo verdaderamente hermoso. Bueno, si además estás empapado del ambiente marista, de pensar muchas veces, repetirte a tú mismo, es decir, para educar a un niño hay que amarlo. Y si podemos entrar a un salón de clase con esa intención, cada vez que caminamos por el pasillo yendo al salón de clase, decir, hoy voy a dar la mejor clase que pueda yo dar. Yo creo que eso se contagia. Yo quería a esos profesores. Y bueno, te puedes dar el lujo de escoger, ¿no? De las gentes. En cada una de las materias, de forma muy particular, hicimos la primera planta de maestros, que creo que fue fantástica, y la que le dio un empujón muy padre a nuestra escuela de arquitectura. Gracias, Mario. Tony, a ti te llega una doble invitación, te toca conducir 2 licenciaturas, Contaduría y Administración, y yo más o menos ubico un gran esfuerzo de tu parte, no me acuerdo si era doble chamba, universidad y la que tú tenías, si hay alguna renuncia por allá que también recuerdo que tienes que decidir. Cuéntanos un poquito, Tony. Claro. Desde luego, la invitación cuando llega de este grupo motor, concretamente de Julián, de Chiquilín, el antecedente que yo tenía era que en años atrás, cuando éramos egresados o recién egresados de la Facultad de Contaduría de la UADY, estuve con Julián Cueva haciendo la petición peregrina, tal vez, de que nos rentaran unos salones en el CUM para hacer una escuela de contaduría, sin saber qué era eso, con toda franqueza. Pero nuestro ánimo nos llevó a eso. Así es que cuando nos llega o me llega la invitación, pues yo dije sí. Pero en aquella época yo trabajaba en la iniciativa privada, yo era director comercial de un grupo de empresas de construcción y de impermeabilizantes. Y como bien dijo Mario y Mauricio, pues podíamos combinar, podíamos trabajar desde muy temprano, incluso yo desde las 7 dando clase en la Facultad de Contaduría, me iba muy rápido al grupo y de ahí salía para irme al CUM donde iniciamos. La gran decisión fue precisamente por tener 2 escuelas a mi cargo, que en 1999 me ponen la gran disyuntiva, ¿no? Mira, Tony, nos vamos a pasar ya al campus nuevo y ya va a haber clases de mañana y de tarde. Así es que tienes que tomar una decisión porque ya no puedes estar solo en las tardes. Y fue la gran decisión. Para mí, por eso digo, fue el parteaguas. Renuncio a mi trabajo
la iniciativa privada y me quedo solamente en la universidad. Tiempo después, con Isabelita, mi esposa, decidimos hacer un pequeño negocio de construcción, de pintura, de impermeabilizantes, mismo que hasta hoy existe y que heredó mi hijo Antonio, y que lo ha manejado y lo ha manejado muy bien, egresado de aquí, por cierto. Y el haber empezado esta aventura, coincido perfectamente con mis hermanos directores en que yo ponía como director dos cualidades: que el profesor fuera experto en su área. Si íbamos a contratar un maestro de fiscal, pues que fuera experto en fiscal, si en costos, si en contabilidad, y que en la medida de lo posible fuera muy marista. No solamente que haya pasado, que conociera la obra, sino que fuera muy marista. Porque sentíamos en esa época que los grandes profesores tenían que entrar a dar lo que eran, no solamente lo que conocían o lo que habían estudiado. Creo yo, porque todavía existen varios o muchos maestros de la primera generación, entre ellos tú mismo, pues que tienen esas dos cualidades: son grandes expertos en su área y muy maristas. Y esa combinación de cualidades ha hecho que la Escuela de Contaduría sea hoy pues muy sólida. No por nada han salido dos rectores de la Escuela de Contaduría, tú mismo y el que te proseguirá, y esto da mucha seguridad. Yo he conversado alguna vez con los hermanos provinciales, y cuando se fijan en quienes están al frente de la institución y conocen tu trayectoria y conocen, en este caso, la trayectoria de Milo, conocieron la trayectoria de Juan Carlos, puedo decir, estamos en buenas manos, y no somos para la provincia marista como universidad una preocupación. Al contrario, lo han dicho con mucha satisfacción: estamos en magníficas manos porque el proyecto es marista y tiene un riguroso orden en los números y en el manejo financiero. Para mí esto fue el haber aceptado, y creo yo que las pruebas, las generaciones de contadores y de administradores, luego más adelante me toca dejar, ya al final de mis dos periodos, me toca dejar los planes de mercadotecnia, y pues luego las escuelas se dividen con otros directores, pero creo yo que siguen siendo un buen número las escuelas administrativas en la universidad. Esa ha sido la gran experiencia. Muchas gracias, Tony. Pues vamos a una última ronda de preguntas. Yo quiero que me comenten, por favor, alguna experiencia en aquellos inicios. Permítame contar una personal, ¿verdad? Cuando Tony me da el privilegio de invitarme a dar clase, es Tony quien me invita. Me toca a mí aquí en el campus, en el nuevo. Y antes de entrar a clase yo le preguntaba a Tony: director, ¿en dónde me toca dar clase hoy? Porque no había salones fijos, nos íbamos moviendo según el día, según las actividades que hubiera en la universidad. No lo olvido nunca, ¿verdad? Era primero pasar con Tony a ver en dónde me tocaba. Y cuéntenme ustedes, Mauricio, Mario, Tony, alguna anécdota de aquellos inicios. Claro que sí. De nuestra gran universidad. Claro que sí, Miguel. Bueno, antes que nada, pues quiero decirte que la experiencia de este momento es muy grata, la agradezco, ¿verdad? El estar aquí recordando estos momentos, ¿verdad? Que no son un pasado, sino son un pasado presente, en el sentido que han continuado, ¿verdad? A mí me invitan por 2 años, me quedo 3 al fin y al cabo, ¿verdad? Y después de eso, pues seguimos en la Junta de Gobierno, después en el Consejo, como tú sabes, ¿verdad? Pero creo yo, estaba
hace un momento antes de la entrevista estaba aquí afuera del patio central, viendo el edificio, el movimiento de la gente, belleza en el edificio, belleza en la gente, el campo atrás, verde, precioso, ¿verdad? Me recordó que para mí la universidad tiene dos cosas importantes: sol y agua en su inicio, en los dos lugares. En primer lugar, cuando empezamos en el CUM de Cordemés, ese primer día de clases, 2 de septiembre de hace 20 años, casi 20 años, hacía un calor espantoso, tremendo. Los salones estaban diseñados para clases en la mañana, tenían techo de asbesto, etc. Y todos los maestros terminamos bañados verdaderamente en el sol de las 3 de la tarde que empezaron las clases hasta la noche que estaba el calor. Posteriormente, cuando ya se adquiere este terreno, nos invitan a todos, maestros, alumnos, etc., a venir aquí a sembrar unos árboles de ceiba, unos bosques de ceiba. Y todo eso era monte, era hierba, no había caminos definidos, nada. ¿Dónde te toca? Mira por allá y por aquí. Bueno, era un relato de todos los alumnos y los maestros, bueno, que cada quien escoja su matita y el lugar donde lo va a sembrar en esta área. Y nos fuimos repartiendo y cae un aguacero que terminamos casi tan empapados, o más que empapados, ¿verdad?, que el día del sol, ¿verdad? Esa agua a mí me llamó la atención. Es el agua, pues es al fin y al cabo base de la vida, ¿verdad? Y para mí fue muy significativo ese momento de que primero en un lugar prestado tenemos el sol, que también es vida, y ahorita en este lugar que iniciaba nos recibe con un aguacero que terminamos pero hecho sopa completamente, ¿verdad? Y realmente al ver ahorita la universidad, pues no puede uno más que agradecer todas las experiencias que hemos tenido, ¿no? Desde luego la invitación que nos has hecho y agradecer que pues podemos seguir colaborando hasta ahorita, ¿verdad? En lo que nos han pedido, y lo hacemos con muchísimo gusto, ¿verdad? Y con el afán simple y sencillamente de apoyar una obra que es una obra humana, pero que también es una obra que tiene una trascendencia enorme, ¿verdad? Porque realmente los hermanos maristas, pues, me decía un obispo, si los hermanos maristas quieren esto, se los damos porque todos lo hacen bien. Me decía un obispo con el que tengo una comunicación porque soy asesor en ciertas cosas, ¿verdad? Y realmente estamos hablando de la comunidad marista como la base, ¿verdad? Nosotros pues nos consideramos maristas laicos, ¿verdad? Con todos los defectos que yo pueda tener en ese sentido y con muchos errores también, pero bueno, veo que al fin y al cabo la permanencia y el crecimiento de esta universidad son algo maravilloso realmente. Y pues yo gozo esta invitación que nos han hecho y que nos han seguido haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Hasta el momento en que quieran, ¿verdad? Vendrán otros, nos sustituirán y lo harán posiblemente mejor que nosotros, y qué bueno, ¿verdad? Porque esa es la idea de una auténtica universidad. Como decía Mario, no es solamente el edificio, es lo humano, es la presencia de alumnos, maestros, directivos, etc. Realmente felicito a todos los que han continuado en esta obra, porque realmente, sobre todo los que siguen directamente aquí también, ¿verdad?, sin excluir a los que estamos un poquito más en la periferia, pero porque realmente la universidad no deja de plantearse metas y metas nuevas. Y pues realmente gracias por la invitación. Muchas gracias, Mauricio. Qué interesante, sol y agua. Sol y agua. Mario, cuéntanos Mario. Híjole, pues no sé, muchas cosas, Mike. La verdad es que en tantos años hemos disfrutado, aprendido, sufrido muchas cosas. Obviamente en los inicios
el atractivo que tuvo, bueno, por llamarlo de una manera, la carrera y los hermanos, el nombre marista, fue impresionante, porque nosotros nunca nos preparamos para tener dos grupos. O sea, yo había cuidado la cuestión de los profesores y demás, pero esperábamos un grupo. Tuvimos un número impresionante de estudiantes para el ingreso, primer ingreso. Y entonces obviamente nos pusimos a sufrir ahí, viendo que los profesores pudieran dar doble clase 2 veces y armar 2 salones y todo. Yo creo que fue pues algo sorprendente, muy padre, ¿no? Lo disfrutamos realmente muchísimo. Después pues muchas cosas que pasaron, ¿no? Yo realmente igual que Mauricio, pues dije, voy a estar 3 años, yo dije, todo, voy a estar 3, ¿no? Que era el periodo que nos marcaban los hermanos. Dije, voy a estar 3. Y bueno, logré estar los 3. Pero después dije, me ofrecieron un segundo periodo, 3 más. Y dije, bueno, me voy a quedar no los 3 o 2, para ver los resultados, o sea, ver que tuviéramos egresados, ¿no? Ver completada una historia. Y bueno, me quedé los 3 completos, o sea, 6. Y ya, pues, me despidieron, me hicieron, me fui encantado, muy feliz a dar clases simplemente. Y por cosas de la vida, me volvieron a invitar. 3 años más. O sea, estuve 9. Ahí lo volví a pensar porque pues había llevado un tiempito no siendo director y pues la oficina, como sea, siempre pues sufre esta situación. La gente te identificaba más como director ya que como arquitecto de despacho. Y pues bueno, lo pensé, sin embargo, pensaba que era un proyecto súper padre y me quedé 3 años más. Estuve 9 años al frente de la escuela y pues bueno, hasta ahorita seguimos ahí. Y como eso, muchas cosas. Yo recuerdo una de las anécdotas más fuertes fue, yo luché al principio porque mi escuela estuviera en la CINEA, que es la Asociación de Escuelas e Institutos para la Enseñanza de la Arquitectura. Pero estábamos muy jovencitos, o sea, la escuela estaba muy joven. Sin embargo, logré entrar, nos registraron, cosa extraordinaria porque no teníamos egresados, no teníamos muchas cosas, pero nos aceptaron. Y a los 3 años entramos al concurso nacional de estudiantes de arquitectura que se llama el ENEA. Posteriormente organizamos uno aquí que fue un éxito. Pues estamos muy pavitos y recuerdo que pusimos un jurado, que se hace un concurso interno y de aquí mandas al concurso nacional. Hicimos un concurso interno, seleccionamos a los 2 mejores, pero el jurado decidió que no fuéramos porque no estábamos preparados. Al concurso normalmente iban estudiantes del último semestre, algunos inclusive que ya habían terminado y nos habían graduado, y no fuimos. Pero al año siguiente mandamos a esos 2. Y para nuestra sorpresa y nuestra alegría, nuestro actual director, Jorge Julio, se trajo un premio. Fue algo increíble porque éramos una escuela súper joven, tal vez la más joven que había entrado ahí, y ya empezar con nuestro debut con un premio, yo creo que era algo realmente nos dio mucha alegría, ¿no? Sin echar campanas al vuelo ni nada, porque eso, bueno, hay que tomarlo con toda la mesura del mundo, pero sí fue una alegría. Entonces, otras, podría contar un montón, pero hay otras que así como que había que ser medio en broma, aunque no parezca, pues soy medio tímido. Me acuerdo que estábamos en una reunión de la CINEA y el presidente en turno dijo que bueno, que se abría el periodo para no sé qué, para la acreditación de las famosas escuelas, ¿no? De los que quisieran levantar la mano, no sé qué, y yo, zarapato, levanté mi mano, y no sabía en qué lío me metía.
pero la verdad es que regresamos acá, le dije al rector, contamos con el apoyo de todos, del área administrativa, de mantenimiento, de todo el control escolar, desde luego del rector, de los profesores. Hicimos toda una preparación importante y nos acreditaron a la primera vez. Fuimos la primera escuela en la universidad a ser acreditados, cosa que me dio, no sé, también mucha alegría. Lo que quiere decir es que estábamos haciendo las cosas bien, estábamos en un camino correcto. Había que tener siempre, había que cuidarlo, pero íbamos creo que bien. En el espacio que yo no estuve en la dirección, el doctor Seiko me preguntó en ese entonces qué quería yo hacer, y le dije que tenía un sueño desde jovencito, desde que terminé la carrera, quise estudiar una maestría, y pues no se pudo, por muchas razones. Había mucho trabajo, porque no se pudo, pero siempre me quedé con ese gusanito, ¿no? Y le dije al doctor, vamos a abrir una maestría en paisaje, y me puse a chambear en eso. Hice contacto con algunas gentes en la UNAM, con la que ya teníamos una relación fantástica, sobre todo con el taller Cheto, Max Cheto, con la Ibero, en fin, juntamos algo de gente, pero ya no pude concretarlo porque regresé a la dirección. Entonces pues se quedó ahí en stand-by. Cuando el arquitecto Muñoz, Javier Bonch, más conocido como Bonch, estuvo en la dirección, me dijo, Mario, vamos a abrir la maestría en paisaje. Dale, Bonch, pero la vamos a tomar, tú y yo. Yo ya realmente estaba cerca del 6º piso, o sea, dije, ok, Bonch, le metemos. Me acuerdo que vine a la reunión de información, y entre las muchas cosas que dije yo, vine como alumno, entre las cosas que dijeron es que había que presentar un examen de admisión. Y yo en mi vida había presentado un examen de admisión, nunca, porque obviamente pues yo estudié en el CUM, desde Montejo, pues pasas al secundario, después a la prepa, y después fui primera generación. O sea, yo nunca había presentado un examen de admisión. Pero me dice, pero no te preocupes, porque si tenías promedio arriba de 85 o algo así, no tienes que presentar examen. Y dije, no creo. A nosotros nos maltrataban mucho. Checo, me acordaba, tenía yo 79, o sea, tenía yo que presentar examen de admisión. Bueno, de una manera, mi esposa, que siempre ha estado cerca con nosotros, de espíritu marista, apoyando siempre todo su cariño al proyecto marista siempre, ¿no? Y digo, Mane, ¿qué voy a hacer? Porque hay una opción de titulación que es por maestría. Entonces, había alumnos que yo les había dado clase en julio y en agosto eran mis compañeros de clase. Dije, imagínate que yo no pase el examen de admisión. Qué papelón. Del director no pasó. Y la verdad sí, me sentí así un poco intimidado, pero no estudié. Dije, ¿qué voy a estudiar? Un día antes leí el folleto que te dan del examen, creo que es el 3 o uno de los exámenes. Lo leí más o menos a ver cómo iba la cosa, ¿no? Y llegué aquí a la universidad el sábado con mi lápiz, mi tajador y mi calculadora a presentar un examen de admisión que en mi vida había presentado con puros rapazuelos, pues chapitos, el Bonche y yo. Y bendito sea Dios, ya más se vino su compañero, aprobé el examen, pero además muy bien, no así de panzazo, muy bien. Entramos a la maestría y pues bueno, cursamos la maestría, que fue una experiencia increíblemente bonita, preciosa. Un grupo de 25 personas
nos graduamos los 25, creo que es algo inédito en tema de maestría. Y bueno, como eso, no sé, podría contar muchas experiencias y cosas que hemos vivido a lo largo de estos años, pero que definitivamente han cambiado mi vida. Es un placer ver estudiantes de años atrás que te ven, te reconocen, te saludan con cariño. Creo que, repito, la profesión de educando, el profesor o el maestro, es la más generosa. Como diría un querido amigo arquitecto, maestro es el que te cambia la vida. Y creo que es lo que se ha tratado de hacer en nuestra escuela de arquitectura. Y después, bueno, me tocó abrir la escuela de diseño y a veces son otras historias que no quiero. Gracias, Marius, muchas gracias. Y cerramos, Tony. Gracias. Cuéntanos algo. Gracias, Miguel. Que recuerdes. Pues, como bien dicen mis hermanos directores, hay tantas cosas que contar, pero yo quisiera centrarme en dos o tres que para mí han sido anécdotas muy interesantes. Las primeras, tú lo tocaste hace un rato cuando decíamos, ¿dónde van a dar clase hoy mis maestros? No teníamos la certeza de qué salón estaba disponible. Pero también una anécdota muy interesante era dónde iban a ser las juntas de profesores. Y yo recuerdo con mucho cariño que abríamos la puerta de nuestra casa y poníamos en aprietos a nuestra esposa que preparara una fruta o un jugo. En ocasiones se veía muy espléndida y hasta nos hacía un omelette o alguna cosa así. Porque éramos también un puñado de 12, de 15 maestros a lo sumo. Y ahí nos acomodábamos en las casas, ¿no? Esa es una tremenda anécdota, hasta que algún día nos dijeron, ya pueden hacer o pueden visitar la universidad que se está construyendo y pueden hacer una junta de profesores allí. Y yo recuerdo que en esta zona del primer edificio, entre tablones y bloques y lo demás, hicimos una junta de profesores. Inolvidable, todos incómodos, pero muy contentos de estar en ese lugar. Y la tercera anécdota que yo quisiera contar es, ya después de dejar de ser director de las escuelas, me quedo en el área de servicio y desarrollo comunitario y luego pastoral, se juntan, se funden, y empezamos a tener hermanos mayores que nos empiezan a visitar, y que incluso lo que es hoy la Casa de Mérida ya es una casa de retiro. Y lamentablemente la pandemia cortó esto, pero ya teníamos como visita obligada 2 o 3 días a la semana la visita de 3 hermanos maristas mayores. Independientemente de don Pablo, que siempre venía a su espacio, nos visitaba el hermano Manuel Hernández, más conocido como Lefty, el hermano Bruno, el hermano Roberto Valdivia. Y alguna vez uno de los hermanos que tomaban café con nosotros me dice, Tony, quiero disfruto venir cada semana a una sesión contigo porque no aprendí a ser viejo. ¿Cómo puedo aprender a ser viejo? Y de ahí hemos tenido una larga amistad. Sé que ahorita ya está bastante delicado de salud y insisto, la pandemia nos ha evitado esto. Pero la anécdota es, hoy nos toca a nosotros, los laicos maristas, acompañar a esas otras cartelas del instituto que nos enseñaron lo que somos, acompañarlos hasta que Dios los quiera llamar. Y un día le dije a los hermanos, sobre todo a Hugo, que me dio clase y hoy es el superior, ustedes, los hermanos maristas, han sido hombro para que otra persona llore en ustedes. Hoy nos toca a nosotros prestarles nuestro hombro para que también lloren.
porque uno puede pensar que el hermano marista, como los sacerdotes, tiene su comunidad, pero no, tienen grandes momentos de soledad, y eso es lo que una universidad como la nuestra puede ser para el instituto, ese hombro que los ayude a seguir cargando la cruz del amor por los niños a los que hay que amar, para verdaderamente llevar y seguir los pasos del Padre Chapayán. Muchas gracias, Tony. Pues, como ven, lo que nos falta es tiempo, ¿verdad?, para poder repasar tantas y tantas cosas que ha marcado la vida de mis tres compañeros y de muchos jóvenes estudiantes y egresados de esta universidad. Muchas gracias, Mauricio, gracias, Mario, gracias, Tony, y como siempre, gracias, Rodrigo Arnaiz, que nos ayudas con esto, y nos vemos en la siguiente Historia Rayada.